bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompaña en el estudio Mayra Peña, estudiante de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí contenta, agradezco la invitación. Te agradecemos muchísimo también que nos acompañes, porque el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, el rol que cumplen, que desempeñan los millennials en estas elecciones regionales y municipales 2018, y qué mejor que hacerlo pues con una joven como tú, estudiante de política, que es además, por supuesto, millennial, que cumple, digamos, con las características de este grupo poblacional, que me gustaría en principio tú puedas definirle a nuestros televidentes. Sí, los millennials se le llama a las personas que se encuentran entre los 16 y 38 años de edad, es decir, que han nacido entre 1980 y el 2000, y pues se les caracteriza por su facilidad de innovación, por su acceso a plataformas virtuales, a las redes sociales, y es importante rescatar que dentro de este grupo de millennials, en el Perú, a los jóvenes se le cataloga como las personas que están entre 15 y 29 años, entonces el grupo joven está inserto en el grupo de millennials. Por supuesto. ¿No? Ah, muy bien, valga la aclaración. Ahora, ojo, en el Perú, ¿no? Y estas son cifras de Datum Internacional, ¿cuántos millennials existen, ¿no? ¿Cuántos nos acompañan? 7.820.000 personas en nuestro país son millennials, es un grupo importante. Exacto. Y bueno, como tú dijiste, ¿no? En la nota anterior veíamos este grupo de jóvenes, como bien decías, hasta los 29 años, los millennials incluso están un poco después, pero sin duda es un grupo que muchas veces puede ser incluso determinante en un proceso electoral. Claro, yo creo que sí, justamente con la cantidad de jóvenes que hemos visto que han sacado las nuevas cifras, hay 29,2% de votantes jóvenes que vamos a tener, ¿no? Entonces es importante un poco conocer cómo pensamos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos hacer, y los jóvenes y las jóvenes pues nos caracterizamos un poco por la indignación, ¿no? Y eso es algo que mucha gente asume. O sea, los jóvenes están indignados. Tenemos un descontento social, político, económico, sí, pero muchas veces también nos quedamos en el mito de que las jóvenes y los jóvenes estamos descontentos, pero no hacemos nada para incidir, para cambiar, ¿no? Pero aquí yo creo que es de lo que vamos a hablar un poco en estos minutos, y tiene que ver con que en realidad los jóvenes sí buscamos cambiar este paradigma de las políticas públicas y de cómo hacer política, ¿no? Entonces, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes en Pueblo Libre, en un estudio, en una investigación que hicimos en CIPO, que es la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el año pasado, se organizaban de formas alternativas a los canales institucionales. ¿Y lo hacían por qué? Porque se habían acercado a la Municipalidad de Pueblo Libre, pero no habían encontrado espacios ni actividades acordes a sus intereses, ¿no? Entonces tenían organizaciones ya sea de entretenimiento, de participación política, etcétera, etcétera, pero existen, están ahí. Ahora, esto que mencionas es muy interesante, ¿no? Los jóvenes efectivamente quieren participar, quieren tener un espacio, ¿no? Pero las autoridades quizá no están prestando atención a cuáles son los temas que definitivamente interesan a estos jóvenes, y esta podría ser pues una tarea seguramente para nuestras futuras autoridades, porque en este momento muchos candidatos van a buscar el voto de estos jóvenes, de ese grupo poblacional. Sí, y justamente en los jóvenes y las jóvenes, para que se tenga un poco más de perspectiva de qué es lo que pensamos, en qué estamos, hemos crecido, hemos nacido en un contexto de crecimiento del país, sí, muy bien, pero al mismo tiempo nosotros hemos sido parte de estas grandes desigualdades y estas brechas que se van agrandando, ¿no? Si bien hay un crecimiento, también hay brechas. Entonces los jóvenes y las jóvenes nos preocupamos por esas desigualdades que hay, y es precisamente en este contexto de diversidad que existe que nos interesamos por participar y por posicionar esta diferencia, esta diversidad que tiene que ser atendida. ¿Cuáles son esos temas, perdón, Mayra, que preocupan a los jóvenes cuando hablas de brechas? ¿Tienen que ver con educación, con trabajo? Tienen que ver con brechas en educación, tienen que ver con brechas en trabajo, tienen que ver con brechas en reconocimiento de, por ejemplo, de las diversas identidades. Eso es uno de los puntos también que quería tocar. Los jóvenes nos caracterizamos por esta diversidad, ¿no? Es un enfoque de diversidad que tenemos. Y esto se puede hablar más o menos como en tres ámbitos, ¿no? En el contexto local y global, porque somos jóvenes que no somos solo de la ciudad, digámoslo así, ¿no? En el Perú tenemos costa, sierra y selva, somos jóvenes rurales, somos jóvenes indígenas,
somos jóvenes también que participamos en diferentes luchas identitarias. ¿Y hay diferencias entre el millennial, por ejemplo, de la costa, de la sierra, de la selva, justamente por lo que mencionabas, ¿no? De repente incluso hasta el mismo acceso a la tecnología. Exacto. Eso es un punto. Nosotros el año pasado, en diciembre, fuimos un grupo de la Universidad a Bagua, a la comunidad Tesh, de donde es un compañero Bicut. Él es líder en su comunidad, entonces teníamos ese contacto, ¿no? Para palpar un poco las realidades. Y sí, el tema de acceso a tecnologías es uno de las características que nos diferencian. Y también el tema de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, ahí se organizan para mejorar, digamos, la producción de su comunidad, mejorar las conexiones que tienen esa localidad con la parte, digamos, regional, con la parte nacional. Entonces, hay bastantes diferencias y eso es un poco también uno de nuestros puntos de agenda de los jóvenes, ¿no? Salvar esas diferencias y poder trabajar en función de ellas. Y no solo en temas de ubicación geográfica, sino también dentro de esta multiplicidad de espacios encontramos diferentes banderas de búsqueda de reivindicación de ciertos derechos y entre ellos tenemos a jóvenes que luchan, por ejemplo, por la comunidad LGTB. En mi universidad tengo dos compañeros, Martín y Yul, que están en eso. También tenemos a jóvenes que luchamos por la protección del medio y ahí, por ejemplo, Percy y Susana han sido líderes de un grupo que buscaba la protección de los humedales de Ventanilla. También tenemos a mujeres que luchamos por los derechos de las mujeres. Tenemos a Milagritos, a Laila y a otras muchas más, ¿no? Bueno, vemos claramente cómo entonces, pues, poco a poco, o quizá en mucho grado, pero es poca la información que tenemos, los jóvenes sí quieren involucrarse, sí quieren hacer cosas. Hay que terminar, ¿no?, con este mito de que el joven está harto, está, como decías tú, indignado nada más y no quiere hacer más allá que eso, porque no puede ser que la participación política, ojo, sea exclusiva a un partido político o a una organización política, ¿no? Han encontrado ustedes entonces otros espacios. Paralelos, sí. De hecho, hay espacios paralelos y la idea aquí es un poco empezar a reflexionar de la carencia o de las pocas posibilidades que tenemos los jóvenes de participar, ¿no? Entonces, aquí hay un gran reto para los candidatos, las candidatas a las elecciones municipales y regionales y también para los partidos políticos y los que ya existen, los partidos tradicionales, para que puedan integrar estas iniciativas juveniles que existen a sus proyectos y que nosotros los jóvenes y las jóvenes seamos también protagonistas de esta construcción de proyectos, ¿no? Porque no es solo una integración, un proyecto que ya existe, sino es también ser actor protagonista en la construcción. Ahora, en esta tarea, los jóvenes que ya están asociados, que ya tienen luchas particulares, ¿tocan también las puertas de organizaciones políticas a miras de las elecciones regionales o municipales? ¿O hay más bien esta espera de seguimos trabajando y si nos llaman, estaremos presentes? Claro, o sea, existen estas iniciativas que caminan paralelamente al ámbito institucional, pero también han habido iniciativas donde se han acercado, digamos, a la municipalidad, que ya está ahí en funciones, y la municipalidad ha cerrado las puertas, ¿no? Entonces, se necesitan idear canales, por ejemplo, haciendo uso de la tecnología, porque las millennials nos caracterizamos por el uso de la tecnología, entonces hay bastantes recursos para explotar. Si nosotros tenemos facilidad de innovación, tenemos acceso a redes, tenemos acceso a plataformas virtuales, a través de estas nuevas herramientas se puede crear un nuevo proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto a nivel local y a nivel regional, que para mí son los principales focos donde se puede empezar a gestar mayor participación de los jóvenes y las jóvenes. Y es importante también que a nivel de macro, a nivel del país, se generen más oportunidades de desarrollo, porque tenemos 1,5 millones de jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan. Exacto. ¿Y por qué? Porque hay deserción y hay dificultad en el ámbito escolar y también porque la oferta laboral camina muy lento, avanza muy lento. Entonces, hay jóvenes que estamos preocupados y preocupadas por trabajar, por el sustento diario, entonces no queda tiempo, no queda espacio para otro tipo de actividades. Y sobre esto que mencionas, hay que sumar, ¿no? Del total de millennials que existe en nuestro país, 33% no trabaja, 51% trabaja y el 11% estudia y trabaja. Ojo, dentro de aquellos que trabajan hay que ver también las condiciones en las que trabajan, justamente por la edad muchas veces que tienen, ¿no? Y que empiezan a involucrarse en el sector laboral de manera informal. Exacto. Y por eso es que también se ha gestado desde el grupo juvenil
una organización para proteger los derechos laborales de los jóvenes, ¿no? Porque hace poco se ha conformado también un frente de estudiantes que ya no solo abarca a jóvenes de las universidades, sino también a jóvenes desde los institutos. Entonces, ahí es importante reconocer que hay jóvenes que nos estamos organizando en zonas, en bases, y ese tipo de participación no se conoce mucho. Entonces, ahí, por ejemplo, habría un espacio para empezar a indagar más y adentrarnos más en la participación política de los jóvenes. Hace algunas semanas se llevó a cabo en nuestro país el CADE universitario, ¿no? Y allí Ipsos realizó una encuesta a 600 jóvenes líderes, me parece, y bueno, se han revelado algunos datos, ¿no? 77% de los caedistas consideran que es necesaria la política para lograr el progreso del país, ¿no? Y eso está estupendo. Sin embargo, 58% de ellos no participan en actividades políticas actualmente. ¿Qué hacer con este gran porcentaje, Omaira, ¿no? Nos queda clarísimo que existen jóvenes que sí se involucran, que sí están asociados, que tienen luchas particulares, incluso luchas nacionales, también hay que decirlo, pero ¿qué hacer con este grupo o esta parte, ¿no?, del grupo que en la actualidad quizá no tiene ni siquiera ánimo de acudir a las urnas este 7 de octubre? Sí, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, no necesariamente hay jóvenes que están afiliados a un partido político o a una institución ya política, pero hay iniciativas. Entonces, como mencioné al inicio, esas iniciativas habría que buscar los medios y los canales de institucionalizarlas y poder integrarlas a este proyecto. Claro, y por otro lado, yo creo que frente a una porción, un porcentaje de desinterés, de participación, la participación tiene que ser enfocada y tiene que ser buscada y fomentada en espacios de la vida cotidiana, ¿no? Y ahí es donde una parte también de la investigación que realizamos en CIPO el año pasado se enfocaba en estas políticas de ocio, que no existen, ¿no? A veces hay parques también, pero están cerrados. Hay enrejados. Exacto. Hay ciertas actividades que no se adecúan a los intereses que tenemos las jóvenes y los jóvenes. Acercarnos a ellos entonces en su día a día. Exacto. No sin necesariamente decirle vas a hacer política, no nada que, digamos, los asuste de alguna manera. Claro, porque además, mira, dentro de los espacios de la vida cotidiana se puede fomentar esta convivencia social. Al fomentarse esta convivencia social, ya puedes empezar a interesarte por temas sociales, que son todos escalones, y todas ¿no? compartimos. Exacto. Entonces se puede hacer una integración procesual. Ahora, a fechas, bueno, del día de hoy, 2 de julio, teniendo ya algunos meses nada más por delante hasta el 7 de octubre, ¿cuál debería ser la principal tarea de los millennials en nuestro país con miras a este proceso electoral? Yo creo que la principal tarea sería, uno, informarnos de las candidatas y los candidatos que hay, que por cierto en Lima solo tenemos a una candidata mujer, ¿no? Eso es un poco preocupante. Y luego también tenemos que acercarnos, ¿no? Acercarnos a buscar esos espacios dentro de los partidos que se están postulando, dentro de los movimientos, para poder un poco integrar nuestra voz, posicionar nuestra voz. Y si no existen, pues buscar organizarnos y la manera de canalizar esto. Y también yo creo que se puede empezar a participar desde los debates que podemos tener entre nosotros, entre nosotras, para poco a poco ir incidiendo, que sea un camino procesual, como mencioné. En los últimos años, ¿te parece a ti, bueno, y a tus compañeros, porque seguramente lo han hablado, lo han discutido, que temas relacionados exclusivamente con el desarrollo de los jóvenes han marcado distintas prioridades en la agenda nacional? ¿Se les está dando la debida importancia? Yo creo que no, por eso es lo que menciono, es que en realidad los candidatos y las candidatas tienen un reto, al igual que los partidos tradicionales, para poder abrir sus espacios a los jóvenes, a las jóvenes que estamos pendientes, ¿no? Que no nos sentimos identificados, nos sentimos ajenos, entonces queda está este vacío que se tiene que empezar a cubrir. Bueno, y lo estupendo es que muchos de ellos ya han hecho la tarea. Exacto. Es decir, ya saben exactamente qué es lo que necesitan, cómo direccionarlo, ¿no? Y están esperando nada más que el documento sea recibido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es mucho más que eso. Claro. Por ejemplo, en la comunidad TESH, que es en Nayumping, en Bagua Chica, hay jóvenes organizados, entonces estos jóvenes organizados tienen iniciativas, ya se han apropiado de un local para ellos, para sus asambleas. Entonces, ahí, por ejemplo, no solo aquí en las ciudades donde tenemos los partidos más cerca, sino ahí hay proyectos que también tienen que ser integrados y hay un foco, ¿no? Para empezar a trabajar y a generar desarrollo, crecimiento.
Finalmente te hago esta consulta, ¿qué te parecen las diferentes innovaciones que se han realizado, que se han compartido con jóvenes por parte de los entes electorales y también de otras instituciones para promover su participación política? Sí, yo creo que también esta apertura a los dispositivos virtuales para poder estar informados, para poder elegir los locales de votación, etcétera, son claves. Porque, como te mencioné, una característica de las millennials y de los millennials es el acceso a tecnología, ¿no? Entonces, esta tecnología necesita ser un poco utilizada, necesita ser desarrollada y necesita ser integrada a los nuevos proyectos de participación y de desarrollo del país, y eso me parece a mí genial. Perfecto. ¿Algún mensaje que quieras darle a los millennials en nuestro país? Son más de 7, casi 8 millones, ¿no? Muchos de ellos van a participar en este proceso electoral y sin duda, como dijiste tú, es una oportunidad, ¿no? Para empoderar y hacer escuchar su voz. Bueno, yo creo que tenemos que seguir organizándonos, seguir participando, seguir dando a conocer que existimos y que tenemos las ganas y los mecanismos para trabajar juntos. Muy bien, muchísimas gracias, Omaira, por habernos acompañado. Gracias. Sin duda, importante escuchar a una millennial hablar sobre las preocupaciones de este grupo poblacional y no solo eso, sino aquello que ya están haciendo para el desarrollo del Perú. Omaira Peña, estudiante de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.